Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Cada vez que yo veo algo que no es adecuado, la verdad que tengo que salir a manifestarme, porque hay que demostrarle a todos los corruptos de siempre de este país que ya el pueblo despertó y que no vengan con sus habladas. Ahora sale este tal Antonio Álvarez de Santi, mantenido de la sociedad costarricense, antipatriota, porque todos lo sabemos. Y escuchen ustedes las aseveraciones que hace este tipejo barato, que nunca ha sido líder, porque ha estado con hambre de llegar a ser presidente casi como 3 veces y nunca lo han escogido. ¿Por qué será? ¿Porque es un líder? ¿O porque es un escurridor de las arcas del Estado costarricense? Este Antonio Álvarez de Santi, que a dedo colocó a su hija en la Asamblea Mafialativa, porque la colocó a dedo. Antonio Álvarez de Santi, no sea usted tan hipócrita, porque todo lo que usted dice en sus aseveraciones, el pueblo costarricense no lo cree. Todo lo que usted está diciendo son las falencias que durante 70 años los gobiernos comunistas de este país le dieron a Costa Rica. Número uno, dice usted que sale un ministro a mentir con el asunto de las computadoras, que la sala prostitucional exigió que pusieran computadoras a más de 15.000 delincuentes de las cárceles. Eso es una realidad. Está escrito en el fallo que ellos dieron. No fue una mentira. Mentira es lo que usted dice, Antonio, porque usted no merece ni siquiera el término don. Viene este tal Antonio, que yo lo único que puedo decir que es un HP. El ataque a la Contraloría, dice este HP. ¿Será que, ¿Será que este piensa que lo que vive en Costa Rica somos aguacates o mangos o qué? Este HP, diciendo el ataque a la Contraloría General de la República. ¿O es que acaso el pueblo costarricense no se siente más bien atacado por una contralora servil, de los viles, de los filibusteros que le han hecho daño a Costa Rica? Viene una contralora y dice un día que se opone a la construcción de Ciudad Gobierno, sabiendo las ventajas que tiene la construcción de Ciudad Gobierno, 17 millones de dólares al año que sirven para infraestructura. Se opone, por ejemplo, a la colocación de los escáneres, que es para evitar el narcotráfico, y dice que es que el gobierno está atacando a la Contralora General de la República. De veras que estos deberían de ponerse una máscara para salir a la calle. Yo creo que cualquiera que se los encuentre en la calle desearía decirle una y tantas verdades, porque este HP, y lo repito muchas veces porque yo quisiera decírselo en la propia cara, es un HP escurridor de las arcas del Estado costarricense. Viene la Contraloría General de la República, está el gobierno trabajando en la infraestructura que durante 70 años estuvo abandonada en este país, y entonces dice la tal Contralora cómplice de Liberación Nacional, engendro del PAC, porque es el PAC el que la puso ahí y se opone también al arreglo y construcción de la carretera a San Ramón. ¿Quién es el que está atacando? ¿Quién ataca? ¿La Contraloría o el gobierno? Que se crea el pueblo costarricense le va a creer a este tipejo barato, mantenido de nuestra sociedad. Habla este tipejo de los ataques a la Asamblea Mafialativa. ¿Será cierto? ¿O será que el mismo pueblo ha despertado y se ha dado cuenta de la mafia que gira alrededor de esa Asamblea chusmalativa y mafialativa? Es el pueblo, no es el gobierno, es el pueblo que ha despertado. ¿O es que no hubo una tipeja también de esa asamblea mafialativa que dijo que ellos eran sagrados? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ni que al hacer sus necesidades tiraran perfumes de gardenias. ¿Ah? La vaca sagrada. Ay, Dios mío, la vaca sagrada que dijo que ellos eran intocables. Claro, intocables y se sienten valientes porque tienen inmunidad. Por eso hablan
el montón de paja que hablan. Viene este roco, porque yo soy un roco también, pero ese es un rocolo, un rocolo. El megacaso del viejo Leonel Barú. ¿Será que este roco piensa que nosotros los ticos estamos dormidos? Que no sabemos que Leonel Barú es el que sostiene todos esos partiduchos baratos que están en esa asamblea mafialativa. Los tiene comprados. Dictadura completa. ¿Ah? Y viene este... Ay, señor, costarricenses. ¿Cómo quisiera decirle yo un montón de cosas a este tal Antonio Álvarez de Santi, mantenido de la sociedad costarricense? Hablando del megacaso de Leonel Barú. ¿Es mentiras o es verdad? ¿O no es cierto que nosotros nos damos cuenta de eso? O, por ejemplo, que los prostitucionales, ¿ah? La sala prostitucional, porque son unos prostitutos. Esos roquillos también, yo soy un roquillo, pero esos son más roquillos y más dañinos para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ellos le hacen la vuelta a los corruptos de este país. Y que vienen esos roquillos que solo llegan a dormir porque ya ni siquiera para nada sirven. ¿Ah? Y entonces le dan un fallo al Parque Viva. ¿Qué es? Que son mentiras costarricenses. ¿Cuál de ustedes se cree que ahí en el Parque Viva están imprimiendo los documentos de la nación que salen para el resto del país? Si ahí lo que llega es un montón de gente a consumir montones de cochinadas que se puedan consumir ahí. Y viene a hablar este tal Antonio Álvarez de Santi a decir que está muy preocupado por el bienestar del país. Qué preocupados están. Tuvieron 70 años para mejorar la infraestructura. Tuvieron 70 años para mejorar la educación y lo único que hicieron fue que cuando engendró Liberación Nacional y la unidad en el engendro satánico del PAC, lo primero que hicieron fue tender lazos con la educación de Cuba. ¿Cuál era la intención? Si no era traer solo maldad, comunismo y destrucción para la sociedad costarricense. ¿O es que este tal HP de Antonio Álvarez de Santi no se dio cuenta de los textos pornográficos que estaba vendiéndole Cuba a la juventud costarricense? Este Álvarez de Santi de veras que no tiene remedio, son hipócritas. Son de esos que crean el mal y ellos dicen que son los buenos y el resto somos los malos, costarricenses. Creamos lo que sí tenemos que querer. Viene mejor no digo la palabra por respeto al pueblo, que hay una crisis en educación, una crisis que viene desde hace años, desde que quitaron el texto del Cocorí para meter los libros que salían de Cuba, unos libros pornográficos, cuando era una obra literaria maravillosa, el Cocorí, traducido a cientos de idiomas a nivel mundial. Y viene a hablar de crisis en educación. Claro que había crisis en educación cuando en el gobierno pasado teníamos una pajarera en el Ministerio de Educación. ¿No se acuerdan de la ternurita que era ministro de Educación? Una ternurita con unas mediecitas rayaditas. ¡Ay, qué linda que estaba esa ternura! Con mediecitas rayaditas y sale a pasear la antorcha de la libertad de Costa Rica en un helicóptero. ¡Qué linda esa ternura! Y habla de crisis en la educación. La crisis en la educación la trajo Liberación Nacional y la unidad, porque a ellos no les interesa que el pueblo se informe, porque a ellos no les interesa que el pueblo entienda lo que están haciendo. Y viene voy a decir lo último, ya por lo menos para sentirme un poco bien, este mariconazo, porque es un mariconazo de Antonio Álvarez de Santi, a decir y hablar de la seguridad ciudadana. ¿Qué es? Que este rocolo, más rocolo que yo y más dañino, no se da cuenta de que la vieja contralora se opone a la puesta en función de escáneres en este país.
Qué lindos que son. De veras que Liberación Nacional nunca ha tenido nada bueno. Todos los que llegaron de Liberación Nacional han sido corruptos, llegaron a robar, llegaron a hacerle daño al pueblo de Costa Rica, llegaron para convertirse en la familia de Liberación Nacional y son esa red de cuido, porque el resto no era la familia, el resto eran los esclavos que ellos tenían para seguir haciendo las chanchadas que estaban haciendo. Antonio Álvarez de Santi, la pura verdad. Usted no sirve ni nunca ha servido para nada. Usted ha sido uno de los corruptos más grandes que ha tenido este país. El simple hecho de que usted, mariconazo, pusiera a dedo a su hija, que no sirve para nada, es suficiente para decir que usted nunca tuvo buenas intenciones en este país. Y ahora ustedes vienen porque existe un excelente ministro de Transportes, no el que tenía el viejo Carlos Alvarado, el tal, ya está, se me olvidó, porque ese roquillo, más roquillo que yo, según él era un héroe de la infraestructura costarricense, y los chorizos que se destaparon ahí son increíbles, una choricera, eso era una fábrica de embutidos lo que tenía el PAC, y detrás del PAC había una fábrica de embutidos que venía de tiempos atrás con Liberación Nacional y la unidad de tendencia comunista. No, y ahora viene ay Dios mío, Costa Rica, ¿qué estamos pagando nosotros para tener esa clase de filibusteros en los puestos políticos de este país a decir de la crisis de la caja? ¿O es que acaso el pueblo no se ha dado cuenta que la crisis de la caja fue por culpa de ellos? ¿Qué dice de este viejo Antonio Álvarez de Santi de los 217.000 millones de colones que se desaparecieron de la caja? ¿Qué dice este roco Antonio Álvarez de Santi de la compra de ese terreno de los Figueres en Cartago para construir una infraestructura tan importante como es los hospitales? De verdad que usted, Antonio Álvarez de Santi, usted no sirve para nada. Usted debería de hacer un hueco. Usted y muchos de Liberación debieran de hacer un hueco y enterrar su cabeza para no dársela a conocer al pueblo de Costa Rica. Antonio Álvarez de Santi, Óscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez. Por cierto, vi una entrevista de el secretario general de Liberación Nacional, el partido más corrupto de este país, donde le pregunta el periodista, estaba en Canal 36, porque él habla de renovar a Liberación, y le preguntan, él dice que sí, que este viejo Antonio Álvarez de Santi está acabado, pero en ningún momento citó que es peor Figueres Olsen, en ningún momento lo citó. Ay, es que tienen cómplices, porque según ellos Figueres Olsen es un líder, no, Figueres Olsen es un delincuente más de los que ha creado Liberación Nacional a lo largo de sus 70 años de historia, de formar ese partido corrupto que le ha hecho tanto daño a nuestro país, en cuenta con la Contraloría General de la República y el PAC, que era el engendro satánico de los dos partidos más corruptos que ha tenido Costa Rica, Liberación Nacional y la Unidad. Y ni qué decir del resto, porque del resto no se saca nada. Todos son hipócritas, con doble cara y doble moral. En cuenta el viejo Fraudeicio Alvarado y el viejo Eliezer Feinsack.